Buenas noches, siguiendo con el ciclo de conferencias por la Semana del Contador Público, pasamos al área de peritaje con la ponencia a cargo del señor César Alexis Benítez Ocampo, perito contable del Ministerio Público, con el tema peritaje ciberjudicial con evidencia digital. Como moderador tendremos al magíster CPC Alex Iván Pajares Acosta, gerente de SPS Auditores y Consultores Asociados SCRL. El señor Alex Iván Pajares Acosta es contador público colegiado, certificado, auditor independiente, perito contable acreditado por el Colegio de Contadores Públicos de Cajamarca y miembro del Comité de Peritos de la misma institución. Es ex miembro del Comité Técnico Nacional de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú en el periodo 2020-2021. El señor Alex cuenta con 28 años de experiencia profesional en contabilidad, administración, auditoría financiera, auditoría operativa y de gestión. Posee estudios en peritaje contable judicial, maestría en auditoría de gestión empresarial de la Universidad Mayor de San Marcos, diplomados de alta especialización en peritaje contable judicial, fiscal y auditoría forense y de cumplimiento, auspiciado por el Colegio de Contadores Públicos de San Martín y el Grupo Alemán. Diplomado en Administración y Gestión Pública por la Entidad Nacional de Política Pública, ENAP, programa de alta especialización en NIF y tributación por la Escuela Nacional de Ciencias Empresariales, entre otros. Se desempeñó como auditor externo en KPMG Perú, jefe de áreas contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú, auditor administrativo en Salud y actualmente representa desde el 2012 a la Sociedad de Auditoría SPS Auditores y Consultores Asociados SCRL con presencia a nivel nacional. Adelante, señor Alex. Buenas noches. Permítame felicitar a la gestión actual, ¿no?, por la iniciativa que tienen de propiciar este tipo de eventos tan importantes que nos permiten la asimismo integrarnos a nivel nacional, haciendo uso de la tecnología, claro está. Mi saludo cordial en esta oportunidad al señor Fernando Amat Paucar, presidente de la Junta de Contadores Públicos del Perú, a su respectiva junta directiva y consejo. Permítame darle las gracias y presentarle en esta oportunidad a nuestro colega, el doctor CPC César Alexis Benítez Ocampo, perito contable del Ministerio Público. El colega presente, tenemos la suerte de su vasta experiencia, que espero sea aprovechada por todos ustedes. El colega es doctor en gestión pública y gobernabilidad, tiene estudios de doctorado en educación, posgrado en lavado de activos, auditoría, gerencia y gestión de finanzas, computación y estados financieros, contrataciones del Estado, economía, proyectos de inversión, contabilidad gubernamental y peritaje contable por la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene estudios en programa de especialización del sistema anticorrupción por la Escuela del Ministerio Público, cursos de auditoría gubernamental por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, auditor forense antifraude, perito contable fiscal anticorrupción y antilavado en el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, adscrito a la Fiscalía Penal Corporativa Especializada en delitos por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, representante internacional de la Sociedad de Auditoría Royal Forex Auditors Group de la República de Panamá, expresidente del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Ha sido gerente y director ejecutivo en diversas entidades públicas y privadas del país. Además, se desempeña como docente de posgrado de diversas universidades del Perú. Ejecutivo con más de 18 años de experiencia en gestión pública y conferencista a nivel nacional e internacional. Como podemos ver, tenemos ante nosotros a un colega con una vasta experiencia
el cual va a contribuir con sus conocimientos y en esta oportunidad, pues, darle la bienvenida, ¿no? Y cederle los micrófonos para que se extienda con este tema tan interesante. Alexis. Muchas gracias, colega. Muy buenas noches a todos los colegas de nuestro país en esta Semana del Contador, sobre todo por celebrarse un año más de la dación de la ley de profesionalización del contador público. Una felicitación muy especial al presidente y al consejo directivo de la Junta de Decanos por llevar a cabo este ciclo de conferencias que mucha falta hace precisamente a los colegas de todas las especialidades de la contabilidad, administración, finanzas, auditoría, peritaje y un gran número de especialidades con las que cuenta el contador público. Felicitar nuevamente a todos los colegas que vienen participando día a día en esta semana de capacitación de la labor contable y gracias por la invitación al presidente de la Junta de Decanos. Y bien, esta noche tenemos un tema que espero sea de su gran interés porque es un tema poco conocido quizás por los colegas de la profesión contable, ya que tenemos muchos problemas en el caso pericial para tratar los temas del peritaje ciberjudicial con evidencia digital. Resulta que a nivel internacional, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos, y en algunos países de Sudamérica, como son Colombia, Panamá, México, por ahí Chile también, se encuentra muy avanzado en lo que es la labor del contador público, sobre todo a lo que se refiere el examen pericial. Pero cuando hablamos del peritaje contable ciberjudicial, encontramos un vacío en el marco normativo, sobre todo en el Perú, no tanto a nivel internacional como los países que acabo de mencionar, pero en el Perú sí tenemos un gran problema en el marco jurídico que le dé la base fundamental que requiere el colega perito en nuestro país para llevar a cabo exámenes periciales, que algunas veces cuentan con evidencia física y otras veces con evidencia digital. Cuando tratamos las evidencias físicas, ya podemos contar con el marco legal correspondiente. Pero cuando el perito contable se encuentra con evidencia digital, difícilmente va a poder encontrar un marco legal que ayude a elaborar el examen pericial. Y es allí donde se encuentra con esta problemática y termina realizando una práctica quizás poco usual por la falta de conocimiento o por la falta del marco normativo para poder llevar a cabo esta labor. Y es de esto de lo que vamos a hablar esta noche, que habla la pericia ciberjudicial con evidencia digital. ¿Qué debemos hacer los peritos cuando nos encontramos no solamente con evidencia física, sino también con evidencia digital? Tenemos clases de peritos según su especialidad, ¿no? A nivel internacional sabemos que existen los peritos psicológicos forenses, el perito calígrafo, el perito inmobiliario, el perito grafólogo, el perito de lingüística forense, el perito de reconstrucción de accidentes, el perito de ingeniería, el perito criminalística, el perito informático forense, el perito auditor forense, el perito médico, peritos tasadores, peritos en seguros y quizás muchos más. Pero poco hemos encontrado en la bibliografía, en la experiencia, en el marco legal, una especialidad que en otros países ya se viene desarrollando con métodos y técnicas muy avanzadas, que en el Perú no las vamos a encontrar. A pesar de que se encuentran las herramientas a la mano para ser utilizadas, el marco normativo es el que carece el perito para poder desarrollar, a lo cual denominan a nivel internacional como el perito ciberjudicial, que ya se viene desarrollando como una subespecialidad de la pericia contable.
porque hablar de peritaje contable es hablar de la pericia de forma general, pero hablamos de pericia como subespecialidad a la pericia anticorrupción, a la pericia de lavado de activos, a la pericia laboral, a la pericia civil, pero difícilmente podemos encontrar en nuestro país la pericia ciberjudicial, que a nivel internacional como una subespecialidad de la pericia contable se viene desarrollando con metas, con métodos, técnicas y el marco normativo sobre todo que ayuda a desarrollar eficazmente la técnica contable en el marco del examen pericial. Es así como señalamos en primer lugar qué es la prueba pericial. Y es un medio probatorio al cual se acude en los eventos que se requieren verificar o establecer hechos a partir de conocimientos técnicos, científicos, artísticos o especializados, proporcionados por un experto en determinada materia para ayudar al juez en su razonamiento. Es así como existe una diferencia entre la prueba pericial y el perito. Entonces, tanto la prueba pericial como el perito, y por supuesto el ahora denominado perito ciberjudicial, desempeñan un papel fundamental y trascendental en un proceso, pues suministran los conocimientos para que el juez tenga en cuenta en su ejercicio interpretativo y resuelva los conflictos o hechos objetos de litigio o controversia. Y es que cuando se lleva a cabo el debate pericial, este se desarrolla específicamente sobre hechos controvertidos. ¿Y cómo podemos sustentar de que nuestra pericia, ya sea de oficio o de parte, ha seguido estos métodos, técnicas y sobre todo sobre qué base legal el perito ciberjudicial deberá sustentar? No solamente aquellas evidencias físicas, sino también ahora que con los tiempos de pandemia se desenmascaró y salió a la luz la evidencia digital, que no es de ahora, que no se ha venido desarrollando solamente con la pandemia, sino que hace muchos años atrás ya se venían desarrollando pericias ciberjudiciales a nivel mundial, porque algunas veces no solamente se contaba con evidencia física, sino también con evidencia digital. Lo que pasa es que no era una práctica usual y recién con la pandemia esto se desenmascaró y salió a la luz que efectivamente existe mucha evidencia digital, pero ¿cómo la vamos a evidenciar de manera lícita sin que en una audiencia de juicio oral el fiscal, el juez o los abogados terminen desacreditando nuestra pericia por falta de sustento técnico de esta evidencia digital? Y vamos a la definición para entrar ya al tema de fondo y muchos puedan entender qué es un perito ciberjudicial. Definición ya conceptualizada en los estándares internacionales. Esta definición no es un invento porque quizás algunos en nuestro país no lo tienen definido porque no lo conocían, pero en los estándares internacionales ya se encuentra la definición de lo que es un perito ciberjudicial. Y es la persona experta en la identificación, recolección, conservación y cadena de custodio. Ojo con esta palabra, y cadena de custodia de la evidencia o elemento material probatorio, el cual es entregado al almacén de evidencias o laboratorio para procesamiento y análisis. El entregable generado por un perito ciberjudicial es un informe pericial, el cual puede requerir ser expuesto o sustentado en audiencia. Además, su labor está dirigida el cual puede ser sustentado y dirigido como parte acusadora o defensa, así como en el proceso de recolección, de refutación,
en los estándares internacionales, al debate pericial se le puede denominar como un proceso de refutación. En este sentido, cuando hablamos de la cadena de custodia, podemos encontrar que, por ejemplo, el Ministerio Público tiene un manual de cadena de custodia. Es decir, cuando vamos a recolectar la evidencia, ¿cuál es el procedimiento que debemos seguir desde que recolectamos la información hasta que ésta procede a ser resguardada y luego ser materializada y utilizada no solamente por el fiscal, sino por el perito contable? ¿Y qué cosa es lo que sucede naturalmente? Es que el fiscal designa al perito oficial luego de que ya ha recolectado toda la información, fue identificada y además el fiscal dice, ya tengo toda la información para armar así mi carpeta fiscal, ahora sí voy a designar al perito contable. O el juez, quizás también porque lo puede hacer, porque así lo señala el Código Procesal Penal. El juez también puede designar a un perito oficial por su cuenta. Pero ¿qué hace el juez? Espera a tener el expediente ya completo para luego de esto designar al perito oficial. Sin embargo, lo que ocurre en otros países, como los que ya mencioné al inicio, es que el perito ciberjudicial es designado desde las actuaciones preliminares, es decir, desde los inicios de la investigación en el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el representante del Ministerio Público no sea la única persona que recolecte la información, que tenga a la mano las evidencias, sino para que el representante del Ministerio Público, como el fiscal, en compañía del perito ciberjudicial, acudan al lugar de los hechos y recolecten la información. ¿Por qué? Porque es ahí donde se da inicio a la cadena de custodia, con la identificación, con la recolección, con la conservación de la información. Pero, ¿cómo poder llevar a cabo estas acciones si no tenemos un marco normativo para llevar a cabo las acciones de la cadena de custodia con evidencia digital? Como les decía, el Ministerio Público tiene un manual para desarrollar la cadena de custodia, pero de evidencia física, pero no señala específicamente qué pasaría si el fiscal o el perito se encuentra con evidencia digital. ¿Cómo desarrollar la cadena de custodia de evidencia digital? Ese marco normativo no existe en el Ministerio Público y tenemos un vacío legal. Es posible que sí contemos con normas estandarizadas a nivel internacional, con métodos y técnicas, que es lo que voy a proceder a explicar, de que sí podemos llevar a cabo los peritos en nuestro país, la cadena de custodia, y denominarnos así como peritos ciberjudiciales. No porque existe el marco legal, pero sí porque llevamos a cabo los métodos y técnicas desarrollando una buena cadena de custodia de evidencia digital, y de esa manera nos proyectamos a llegar a la audiencia del juicio oral con un informe pericial muy bien sustentado y solvente para poderlo exponer a la audiencia que corresponda, y que el otro perito, ya sea de oficio o de parte, no pueda tener una ventaja por el hecho de tener mayor marco normativo al respecto. ¿Por qué la importancia de un perito ciberjudicial? Y es que cuando las evidencias se reconocen, recolectan y custodian adecuadamente, brindan las mejores garantías de proporcionar información fidedigna sobre los incidentes objeto de la investigación. Se considera que la recolección y cadena de custodia es el punto débil de las investigaciones y procesos.
La de personas no idóneas plantea también el riesgo de comprometer y destruir pruebas pertinentes. Lo que sucede es que cuando nos encontramos con evidencia digital, resulta de que esta evidencia puede ser muy frágil, se puede manipular, se puede modificar y se puede destruir. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando normalmente se lleva a cabo un operativo por parte de los fiscales? Llegan al lugar de los hechos, por ejemplo, un gobierno regional, una municipalidad, y lo primero que hacen es llevarse las computadoras. Pero ¿qué cosa observamos a veces? Se llevan las computadoras, pero el servidor se queda en la institución. ¿De qué sirve que se lleven las computadoras cuando el servidor que tiene la base de datos integral, como por ejemplo el CIAF, ¿de qué serviría que un fiscal se lleve las computadoras de la oficina de tesorería, de administración, de logística o abastecimiento, de la oficina de contabilidad, pero deja el servidor con la base de datos del CIAF en la institución? Podrá acceder de forma usual al sistema integrado de administración financiera si no se ha llevado la base de datos, y pueden pasar semanas o pueden pasar meses para que el fiscal proporcione esta información al perito contable, quien al percatarse de que no podría acceder a la base de datos del sistema integrado de administración financiera, podría recién en ese momento, luego de pasado un largo tiempo, requerir la base de datos del CIAF que necesita o requiere examinar al fiscal, quien recién en ese momento debería acudir nuevamente a la institución a incautar la base de datos. Una base de datos que luego de largo tiempo y sabiendo los funcionarios de que se encuentran en una investigación, podrían haber modificado, eliminado, que posiblemente se pueda recuperar, pero ¿cuánto tiempo podría pasar? Se vencen los plazos de la investigación y se archiva el caso. Sin embargo, si aplicamos los métodos y técnicas de la pericia ciberjudicial, podríamos tener un código hash para darle una autenticación única a la información que encontramos en el lugar de los hechos. Pero para eso sería importante que el perito sea designado desde las actuaciones preliminares de la apertura de una investigación fiscal para que acuda conjuntamente con el representante del Ministerio Público a evidenciar, a recolectar la información, a codificarla, a encriptarla, a ponerle un código hash para que de esta manera se pueda tener la certeza luego, cuando ya estemos en el juicio oral, de que la información que sustenta el informe pericial no ha sido modificada. ¿Y cuál es el perfil del perito ciberjudicial? Detallista, ordenado, sereno, perseverante, intuitivo, perspicaz, precavido, honesto, insobornable, objetivo, independiente, imaginativo, no influenciable, tolerante y adaptable a cualquier medio. Su formación no está atada a una profesión u oficio, ya que depende del caso. Conocimiento en cadena de custodia, eso sí es muy importante. Medios técnicos de recolección de evidencia física y digital. Elaboración y sustentación de informes periciales. Experiencia, formación en la materia de estudio o experiencia demostrable en la materia. Habilidades, metódico, gran capacidad analítica, habilidades de comunicación, trabajo en equipo, persuasión y habilidad de comunicar en los sistemas de justicia, buen manejo de las herramientas ofimáticas y tecnológicas. Un punto muy importante para el perito ciberjudicial, el dominio de las herramientas de ofimática y tecnológicas que le va a ayudar a codificar, a encriptar, a resguardar así la información digital que va a requerir para poder llevar a cabo
esta tarea del examen pericial. La función del perito en un informe de refutación, conocido también en nuestro país como un peritaje de parte o un informe de parte, que el objetivo es controvertir las pruebas que aparecen en las diferentes etapas del proceso o juicio oral por alguna de las partes. Su base es el informe pericial de la contraparte y se evalúa elaborando un informe de contradicción. Por ejemplo, tenemos que contradecir el otro informe pericial que se ha llevado a cabo y que seguramente va a generar puntos controvertidos y que por lo tanto eso nos puede llevar a una audiencia de juicio oral. ¿Qué pasa si un perito contable ingresa a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y observa el portal de transparencia y ahí puede observar la ejecución presupuestal de una municipalidad X? Descarga la información que observa en el portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas y la inserta en su informe pericial. Y con esa información insertada en su informe pericial es que se presenta a juicio oral a sustentar su examen. Sería muy sencillo poder refutar dicho informe porque no ha seguido la cadena de custodia correspondiente, sobre todo con la evidencia digital que presenta ante el tribunal. ¿Cuál habría sido el procedimiento correcto, no? Descargo la información en presencia de un notario público, porque el perito contable no es notario público para entrar a una página web, descargar información e insertarlo en su informe pericial. En presencia de un notario público, descargo la información digitalizada de una página web. Por ejemplo, una vez que la he descargado, le aplico un código hash para darle una identificación única, irrepetible. En segundo lugar, la encripto, por ejemplo, de tal manera que la información anexa al informe pericial sea irrompible, que nadie pueda ingresar a modificar esta información, de tal manera que yo me presento al juicio oral y voy a tener una información sostenible, porque ha seguido los procedimientos de una cadena de custodia, cuyo marco legal para la información digital, como les decía, no se encuentra normalmente regulada en nuestro país para el examen pericial. Quizás se encuentra regulada para otro tipo de práctica, pero específicamente para la labor del perito no se encuentra de esa manera normada. ¿Cómo ser un perito ciberjudicial? Debemos dominar las técnicas, manejar metodologías. En segundo lugar, la formación y la capacitación permanente, investigación. Debemos manejar herramientas para poder encriptar información, para poder codificar información. En tercer lugar, debemos tener el cruce de experiencias de formación, es decir, compartir foros con peritos muy experimentados a nivel internacional y, sobre todo, en cuarto lugar, obtener las certificaciones que nos puedan acreditar en el uso de las herramientas que requiere el perito ciberjudicial, por ejemplo, en las técnicas para el manejo de una correcta cadena de custodia de información, no solamente física, sino también digital. A nivel internacional existe abundante normativa para llevar a cabo la pericia contable y sobre todo en algunos países como Colombia, donde también se manejan protocolos de información digital para los órganos de prueba o para los medios de prueba, como tenemos Colombia, Chile, en el Ecuador, en el Perú, que tenemos el marco normativo para desarrollar la pericia contable de forma física,
Tenemos Bolivia, que también tiene su marco legal. Otros países como España, Venezuela, México, Honduras han regulado la práctica contable y muchas veces de la práctica de la pericia ciberjudicial con un marco normativo específico sobre el manejo de la cadena de custodia con evidencia digital. Tenemos actividades desarrolladas por el perito ciberjudicial. En primer lugar, hecho o evento o investigar o analizar. En segundo lugar, identificación y recolección de evidencia o elementos y medios probatorios. En tercer lugar, la cadena de custodia y preservar la evidencia. En cuarto lugar, el informe pericial. Y en quinto lugar, la sustentación de la labor realizada. En nuestro país, la práctica más usual, más conocida que ocurre es que el fiscal o el juez nos entregue el expediente con la información ya recabada para que apliquemos el punto 4 y quizás también el punto 5. Pero el punto 1, 2 y 3 ya lo desarrolló el fiscal, cuando debería participar el perito contable desde el punto número 1 para poder investigar conjuntamente con el fiscal y cuando se encuentre sobre todo con evidencia digital, poder aplicar desde el origen la cadena de custodia y evitar de esa manera que el informe pericial, cuando llegue a la sustentación en juicio oral, se pueda caer ese informe y terminan los hechos contradictorios beneficiando a la otra parte en cuestión. Tenemos así el ámbito en el que se desempeña un perito ciberjudicial. En primer lugar, en procesos penales, y es que precisamente es el más recurrente por los tipos de proceso y su labor se encamina al recaudo de evidencia para determinar la comisión o no de un delito económico, financiero u otro tipo de delito. Así también se puede llevar a cabo la labor del perito ciberjudicial en los procesos civiles, ya que puede recaudar evidencias para resolver un conflicto de tipo familiar, como el caso de sucesiones, en controversias relacionadas con contratos privados, como compraventa, así como en accidentes de tránsito, en fin, esto de acuerdo a los estándares internacionales. También se puede llevar a cabo la pericia ciberjudicial en procesos administrativos y comerciales, ya que su labor le permite el recaudo de evidencia en casos de desequilibrio económico en los contratos con el Estado, en nulidades y restablecimiento de derecho, entre otros. En procesos de responsabilidad fiscal, casos de omisión en las declaraciones de renta en una persona natural o jurídica, es decir, con respecto a hechos controvertidos con la SUNAT. En procesos laborales y arbitrales, ya sea el recaudo de evidencias en casos de pérdida de capacidad laboral, perjuicios patrimoniales, entre otros. Es decir, la labor del perito ciberjudicial se destaca porque además de la labor de que el perito contable propiamente puede desarrollar con la evidencia física, también puede llevarse a cabo muy bien sustentada su labor con la evidencia digital, que se pueden aplicar los métodos y técnicas, a pesar de que no contemos con el marco legal, pero muy bien sustentada, va a ser muy difícil que el juicio oral pueda menospreciarse o no utilizarse para que el juez pueda dictaminar. ¿Cuáles son las dificultades en la actividad del perito ciberjudicial? Tenemos el reconocimiento, la valoración procesal. Y es que este aspecto está relacionado con la importancia que tenga la prueba pericial y por ende la labor del perito de acuerdo a las normas de cada país. Asimismo, esto puede ser un reflejo de la falta de idoneidad de los peritos en las actuaciones procesales que podrían desacreditar su labor
y se desestiman por parte de los operadores jurídicos los informes periciales, porque si no tienen la capacitación especializada añadida a la labor contable, que es el de manejo de información o de herramientas tecnológicas, entonces al momento de acreditar la idoneidad podría perder el valor el informe pericial. Otro punto dificultoso es el país en el que se está realizando la labor, y es que el actuar del perito debe estar dentro de los límites que la ley señala y que lo faculta para ejecutar su labor. Tenemos impedimentos por alguna de las partes, ya que las partes pueden señalar algunos impedimentos hacia el perito relacionadas con su falta de idoneidad porque posiblemente no tiene la capacitación necesaria para el dominio de herramientas tecnológicas que requiere el desarrollo de la labor ciberjudicial. La manipulación de terceros no autorizados. Y es que este aspecto se considera un factor muy importante en razón a que las evidencias pueden ser objeto de manipulación o tratamiento por parte de personas ajenas. También tenemos otro problema en que no hay claridad en la evidencia a recolectar, ya que el perito ciberjudicial debe tener muy claro la línea y objeto de la investigación. Eso le permitirá identificar adecuadamente qué tipo de información debe recolectar, qué elementos debe utilizar para la ejecución de su labor, las disposiciones normativas y técnicas que debe observar, entre otros. Por ejemplo, tenemos un marco general que podría servir como es el gobierno electrónico. Nuestro país tiene regulado el gobierno electrónico y podría servir aunque no es un marco específico legal, pero sí es un marco legal general del cual se podría acoger nuestra especialización de la pericia contable para de esa manera sustentar la legalidad de la información digital. También tenemos la dificultad oportuna en la entrega de información, y es que el perito ciberjudicial al ejecutar su labor puede encontrar inconvenientes externos que impidan acceder a la información de forma oportuna. Por ejemplo, no disponer de claves o usuarios y contraseñas para acceder a los sistemas informáticos. Y la información física se encuentra en un lugar de difícil acceso. Pero, sin embargo, con la especialización requerida, podría ser que un perito ciberjudicial llegue hasta la base de datos y así, sin necesidad de los usuarios y contraseñas y con la debida autorización judicial, tener acceso a la información digital para luego de la cadena de custodia correspondiente insertarlo en su examen pericial. ¿Y cuál es la idoneidad del perito? Tenemos aquí que la cualidad de idóneo se refiere a la actitud, a la buena disposición y capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. La palabra proviene del latín idoneitas, idoneitatis. ¿Qué pasa si no aprueba la idoneidad? En juicio oral, se puede desestimar el testimonio o la prueba, es decir, el perito como órgano de prueba podría quedar desestimado por carecer de la idoneidad para poder sustentar su informe pericial, porque quizás no es especialista en el tema de la investigación fiscal, o también podría desestimarse la prueba, es decir, el informe pericial como medio de prueba podría también ser desestimado. ¿Cómo se acredita? A través de estudios, conocimientos, experiencia para poder realizar la labor de perito ciberjudicial. Las certificaciones correspondientes serán muy importantes en la audiencia de juicio oral. No solamente desde la audiencia de juicio oral, ojo, también son necesarias desde la investigación fiscal, porque algún abogado de algunos de los investigados
podría solicitar la subrogación o la tacha o la nulidad del informe pericial porque el perito no logra acreditar la idoneidad porque no es especialista en el caso de la investigación. ¿Qué debe tener en cuenta el perito ciberjudicial dentro de su labor? Cumplir con los protocolos y procedimientos establecidos para su labor, estar actualizado en normatividad y demás lineamientos, capacitarse continuamente. Y tenemos algunos conceptos claves para el perito ciberjudicial, como por ejemplo el indicio, la evidencia y la prueba. Tenemos que el indicio es aquel elemento que representa una sospecha o presunción sobre un hecho. La evidencia, que por su parte es un concepto que hace referencia a los elementos que tienen una relación trascendental con el delito. Y la prueba, que es el elemento que, incorporado en el juicio, pretende demostrar la teoría del caso o pretensión, o en el caso contrario, desvirtuar o controvertir las pretensiones de la otra parte. Para eso, vamos a mostrar con un ejemplo las diferencias rápidamente. Y es que tenemos el numeral 1, por ejemplo. Indicio. Tenemos las huellas en la escena del crimen. ¿Cuál sería la evidencia? La toma de huellas encontradas para evidenciar, para enviar al laboratorio. ¿Cuál sería la prueba? La comprobación de la identidad o a quién pertenecen las huellas. El segundo ejemplo, el indicio, 2 trabajos iguales en una universidad, posible trampa o plagio. La evidencia, los documentos objetos de sospecha de copia. ¿Cuál sería la prueba? El resultado de comparación de documentos. Y tenemos los eventos que ponen en riesgo el resultado durante un proceso judicial. Y es que dentro de los procesos judiciales e investigaciones siempre existirá un grado de riesgo que impida obtener los resultados esperados. A continuación, vamos a observar algunos factores que pueden incidir en mayor o menor medida. En primer lugar, tenemos no tener una buena estrategia jurídica, y es que este riesgo se encuentra estrechamente relacionado con la labor del fiscal o abogado defensor. El segundo, no contar con el perito idóneo y experto. Y este es un factor de riesgo que implica que en la investigación puedan actuar peritos que no cuentan con la idoneidad requerida y por lo tanto se les puede desacreditar muy fácilmente. En tercer lugar, tenemos las pruebas que no cumplan con los principios jurídicos o generales de la prueba. Y es que existe la posibilidad que en el momento de la identificación y recaudo de los elementos materiales probatorios no se tenga en cuenta que los mismos sean necesarios, pertinentes y útiles. En cuarto lugar, tenemos la deficiente o el deficiente soporte legal. Y es que en este evento el riesgo es que no exista la autorización judicial u orden para poder realizar la labor asignada. Y es que el perito ciberjudicial tiene los límites que la ley le proporciona en el mandato fiscal o en el mandato del juez. En quinto lugar, tenemos ocultar información por parte del cliente. Y es que podría suceder, por ejemplo, en los casos de las pericias de parte, que también pueden existir factores externos que afecten el resultado porque el cliente que ha solicitado los servicios de la pericia de parte no proporcione la información correcta o que ésta resultará siendo insuficiente. En sexto lugar, tenemos no tener un equipo de defensa técnica adecuado, es decir, el abogado y el perito. Es decir, que el abogado no pueda sustentar legalmente
la pericia ciberjudicial con la evidencia digital y que se ha seguido de esta manera la cadena de custodia y que el perito no cuente con la especialización para poder desarrollar esta labor de la pericia ciberjudicial, desarrollando así los procesos del examen pericial con la evidencia digital que el caso requiere y que hoy en tiempos de pandemia se ha vuelto muy común contar con evidencia digital. En séptimo lugar, no se realiza o se realiza de forma deficiente la identificación, recolección y cadena de custodia de la evidencia. Tenemos así entonces que el perito ciberjudicial debe identificar la evidencia a recolectar, es decir, no debe presentarse para elaborar simplemente el informe pericial porque el fiscal o juez le alcanza en el expediente con ya la evidencia recolectada o en la formalización de la investigación, sino que debe estar desde las actuaciones preparatorias o preliminares. Recolectar debe participar en la recolección de la evidencia, debe realizar la cadena de custodia, firmar las actas de la cadena de custodia, proteger y preservar la evidencia, entregar la evidencia, elaborar el informe pericial y sustentar el informe en audiencia. Así, tenemos actividades previas a la recaudación o recolección de las evidencias o elementos materiales y probatorios. Estoy seguro que posiblemente muchos abogados no van a estar de acuerdo con este planteamiento, que no es mío, que no es un planteamiento personal, que yo no estoy inventando tampoco la pericia ciberjudicial, sino que esta ya se encuentra desarrollada a nivel internacional, pero que en nuestro país todavía se sigue manejando de manera insuficiente. Entonces, para previamente desarrollar la pericia ciberjudicial, debemos analizar y conocer el hecho, revisión del plan metodológico, identificar la evidencia a recolectar, entre otras. ¿Y cuáles serían las actividades posteriores? Guardar copia del informe o soportes de la evidencia digital recopilada, documentar las lecciones aprendidas para posteriores exámenes periciales que se puedan desarrollar. ¿Y qué son los medios de prueba? Pues tenemos que los medios de prueba son aquellos instrumentos que las partes, demandante, demandado o ente acusador como defensa, en un proceso o litigio harán uso con el propósito de demostrar sus pretensiones y controvertir las de la otra parte para, con medio de defensa, todo ello dentro del marco de la legalidad y el derecho que le asiste a cada una de las personas. He ahí la importancia que radica precisamente en que se convierten en los elementos con los cuales se llegará a la verdad de los hechos. Así, la labor del perito ciberjudicial se constituirá en prueba pericial y su sustentación se ajustará a la prueba testimonial. Ahí, como se puede observar en la gráfica, tenemos los indicios, tenemos la prueba documental, la inspección ocular, el informe pericial o peritación, la prueba de testimonio o de testigo o testimonio y la confesión. Y tenemos la evidencia o elemento material probatorio, aspectos a tener en cuenta. Y es que el perito ciberjudicial debe actuar dentro del marco normativo que lo faculta para desarrollar su labor. Esto garantiza la legitimidad de sus actuaciones, así como también la observancia y cumplimiento de los protocolos establecidos que permite otorgar la autenticidad en el proceso de recaudación, recolección y la cadena de custodia de los elementos y medios probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Así tenemos la diferencia entre
legalidad y autenticidad, porque debemos entender que la labor del perito ciberjudicial en la actuación de la evidencia digital podría ser ilícita, podría ser ilegal, si es que ésta no es debidamente autenticada. ¿Y qué es la legalidad? Que se garantiza cuando en el proceso de recolección u obtención se observe el marco normativo vigente, que todo el proceso de cadena de custodia cuente con las actas debidamente formalizadas y con las firmas de todas las personas que corresponda para tal finalidad. Y la autenticidad se garantiza cuando en el proceso de recolección u obtención han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia que así correspondan. La intervención, ya vamos llegando al final de esta presentación, la intervención del perito en la audiencia de juicio oral. Y es que en la audiencia de juicio oral el perito realizará la sustentación del informe con el propósito de llevar al pleno convencimiento del juez sobre los resultados que ha obtenido de su labor a partir de la exposición detallada de las técnicas y metodologías que utilizó durante su proceso. Es decir, si yo he llevado a cabo una pericia ciberjudicial, deberé convencer al juez de que toda la evidencia digital ha contado con una cadena de custodia impecable, que existen la documentación, las actas correspondientes y que esa información no ha sido modificada, no ha sido transgredida, que esta información digitalizada se encuentra codificada y debidamente encriptada y sustentarlo técnicamente de que así es el caso. De esta manera podremos convencer al juez del juicio oral de que nuestro examen pericial es impecable en los métodos y técnicas y hasta normativamente, con normas generales que todavía hay en nuestro país sobre el gobierno electrónico. Y bien, ahora sí damos por culminada esta presentación. Agradezco a la Junta de Decanos por la invitación en esta semana del Contador Público en este año 2022, al presidente de la Junta de Decanos por permitirme participar esta noche con el tema que espero haya sido de interés, y así un abrazo también a todos los queridos colegas del quehacer de la contabilidad y también de la pericia contable a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Adelante, colega. Doctor Benítez, buenas noches. Permítame, aquí tenemos una consulta de una colega, Angélica Arroyo Morales. Nos pregunta: la digitalización de la administración de la justicia en el Perú, iniciada en el año 2018 aproximadamente, ¿incluye la digitalización del peritaje contable en hechos u objetos periciales de naturaleza financiera, contable, económica y contable? Efectivamente, incluye la digitalización del informe pericial, pero lo que están haciendo es pretender formalizar un expediente que a lo largo de los años ha venido desarrollándose, pero con métodos y técnicas pobremente desarrolladas para que el perito en la actualidad pueda sustentar su informe pericial. Es decir, no se trata de digitalizar solamente el informe pericial, sino que las evidencias que sustentan el examen pericial hayan sido digitalizadas siguiendo métodos y técnicas especiales de codificación, de encriptación, entre otros métodos que permitan convencer a la audiencia de que, a pesar de que se ha contado no solamente con evidencia física, sino también con evidencia digital, esta es totalmente válida para que el juez pueda emitir una sentencia. Doctor, en su experiencia que tiene en esta materia, en el Perú, ¿ya ha habido algunas sentencias
por este tema del delito informático? Claro que sí. Ya hoy en día es común que los jueces dicten sentencias sobre pericias contables que se sostienen en evidencia digital. Por ejemplo, hay muchos peritos que no trabajan necesariamente con documentos impresos de los sistemas de la administración pública, como por ejemplo el SIAF, sino que también hay peritos que trabajan únicamente con la base de datos del sistema integrado de administración financiera. ¿Por qué? Porque ocurre muchos casos en que algunos funcionarios destruyen la documentación física pretendiendo eliminar la evidencia de alguna actuación irregular o ilícita. Entonces, ¿qué cosa es lo que queda al fiscal y al perito contable? Recabar la evidencia digital que del sistema SIAC difícilmente la logran desintegrar. Entonces, recaban la evidencia digital de los sistemas como por ejemplo SIGA, como el SIAF, y la desarrollan en el examen pericial, que difícilmente la logran sustentar con métodos, técnicas y marco legal específicos de la cadena de custodia de cómo recabaron la base de datos de estos sistemas gubernamentales. Pero en buena hora, algunas veces o la mayoría de las veces de estos tipos de casos han sucedido de que no tuvieron a otro perito de parte que pudiera refutar este examen pericial desarrollado con evidencia digital. Entonces solamente se presentó el perito oficial en la audiencia de juicio oral, sustentó la evidencia digital sin poder sustentar, sin evidenciar la cadena de custodia, y el juez ha dictado sentencia, así tomando como referencia el informe pericial. Entonces ya hay más de una sentencia que se han dictaminado por parte de los jueces con informes periciales, entre comillas, ciberjudiciales, que para poderle dar esa denominación requiere de mayores técnicas y métodos, pero por falta de refutación han logrado pasar la valla y los jueces han dictado sentencias tomando como fundamentación el medio de prueba como es el informe pericial. Muchas gracias. Bueno, al no haber más preguntas y haber vencido el plazo de exposición, damos gracias al colega Alexis Benítez Ocampo por su magnífica participación en el evento. Agradecerle una vez más y bueno, da paz a la administración para que continúen con las conferencias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por su presentación, a la directiva de la Junta de Decanos, y un fuerte abrazo a todos los colegas que se lleva a cabo el 11 de septiembre, el Día del Contador Público en nuestro país. Muchas gracias, hasta pronto.